Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. En este domingo vamos a meditar en la epístola del apóstol a los Corintios, y el texto lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 8 al 13. Primera de Corintios 13, del 8 al 13. Texto muy conocido que dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El Señor bendiga su palabra. Seguramente en alguna ocasión nos ha venido una pregunta a nuestra mente de cómo nos verá el Señor. Y esto mi madre lo solía decir, esa pregunta: ¿cómo nos verá el Señor? En el sentido de si el Señor estará contento con nosotros, estará enfadado por algo, porque no le estamos sirviendo lo suficiente. No lo sabemos todo, Y la vida de fe, pues muchas veces es así. Tenemos su palabra y tenemos al Espíritu Santo que nos susurra su voluntad, pero la mayor parte del tiempo pues tenemos que decir que caminamos, como dice aquel texto, como viendo al invisible. Todo no lo sabemos, a veces. Y así es como empieza este párrafo que hemos leído y que vamos a meditar. Dice que nuestro conocimiento de Dios, de su voluntad y todo lo que concierne a nuestra fe es en parte, es parcial, mientras estemos aquí en esta vida. Y todo lo que tiene que ver con nuestros dones espirituales, pues también es parcial. Lo que el Señor nos tenía que decir de forma completa, ya nos lo dejó escrito en su palabra, y esa hasta ahora es nuestra regla inamovible, su palabra. Su palabra es completa, su palabra es perfecta. Pero cómo nosotros la vamos a interpretar, cómo ejercemos nuestros dones, pues puede, y de hecho es imperfecto, porque estamos en este tiempo, en el tiempo del conocimiento en parte. Y Pablo, pues habéis visto que él pone un ejemplo para que lo podamos entender. Hubo un día en que nacimos en los caminos del Señor, y desde entonces, hasta que estemos con Él en su presencia, pues somos como niños, y como niños que somos, estamos en un proceso de aprendizaje, estamos aprendiendo, y en ese proceso pues nos vamos a equivocar y iremos aprendiendo de nuestros errores. Y ese proceso, pues la verdad es que nos va a llevar toda la vida. No vamos a terminar de aprender y, en cierto modo, de ser niños aquí en esta tierra. Y según Pablo, en el ejemplo que aquí nos pone, pues es eso, que no alcanzaremos el conocimiento pleno hasta que estemos con el Señor. Por lo tanto, pues no nos podemos vanagloriar de nuestros dones, del uso de nuestros dones, como pasaba en la iglesia de los Corintios, a quien escribe Pablo, con sus dones de lenguas y otros dones espirituales que ellos tenían, y se creían muy espirituales por ello, pero nuestro conocimiento es en parte y es imperfecto. Pablo nos dice aquí
que el ejercicio de nuestros dones lo realizamos sobre una base de tres ejes que también lo hemos visto en el pasaje, que son la esperanza, la fe y el amor. Y son tres medios de la gracia que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro camino para que podamos hacer su voluntad. Pero de estos tres medios, dos de ellos son como ver a través de un espejo, lo dice también el apóstol, no son lo perfecto. El espíritu, o sea, la esperanza, a pesar de que es lo que nos mantiene, no es perfecto porque estamos esperando algo que aún no ha sucedido. La fe, ¿os acordáis lo que dice el apóstol, el escritor de los Hebreos? Es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son bases de nuestra vida, pero a la vez no son lo perfecto. Y es como dice el apóstol, es como ver a través de un espejo. Los espejos, todos sabéis que los espejos de hoy en día son totalmente diáfanos y nos muestran tal como somos. En aquel tiempo los espejos eran de bronce bruñido y llenos de bollos y de irregularidades, y daban una imagen muy borrosa y distorsionada de nuestra imagen en aquel tiempo. Entonces dice el texto que cuando llegue lo perfecto, todo esto que se imparte se acabará. Y todo el contexto nos indica, al menos yo así lo creo, porque también hay otras interpretaciones, pero yo creo que cuando llegue lo perfecto para mí es que cuando estemos con el Señor, cuando estemos con el Señor, entonces llegará lo perfecto, entonces seremos transformados a su semejanza. Y es entonces cuando nuestra fe y nuestra esperanza, ese mirar a través del espejo borroso, pues ya no será más, ya diremos adiós, no diremos adiós a estos medios preciosos y maravillosos, la esperanza y la fe, que nos han mantenido en pie durante todo nuestro proceso de niñez. Y hay quien cree que la fe, o sea, que la vida de fe, pues es un vivir de victoria en victoria y de ver al Señor de gloria en gloria, y estas cosas nos animan. Pero lo cierto, si somos sinceros, es que no va a ser siempre así aquí en esta vida. Nunca llegaremos a tener un conocimiento de la gloria de Dios, como estamos diciendo, completo. Y la razón no es Él, la razón somos nosotros que somos niños espirituales, y nuestra comprensión pues muchas veces es esa, la de un niño. ¿Y cuántas veces vemos que los niños pues lloran y se enrabietan por cosas que no entienden, y por mucho que los padres intentan explicárselo, pues sus mentes infantiles pues no llegan a comprenderlas? A lo mejor los tenemos que vacunar, tenemos que hacerles un tratamiento que es doloroso, y los niños pues no quieren pasar por eso, y lloran, y los padres intentan, pero no lo entienden, porque son niños. Su mente no está formada para entenderlo. Igual que nosotros, espiritualmente. Pero llegará un día en que sí que lo entenderemos, y ya no hará falta que el Espíritu Santo nos guíe en este valle de sombras, sino que ya veremos todo cara a cara, como también dice el texto. Como decía aquella canción de Marcos Vidal, seguro que lo sacó de aquí, cuando lo veramos todo cara a cara. Entonces, cuando llegue ese día, dice nuestro texto que entonces conoceremos a Cristo como Él nos conoció a nosotros. El versículo 12. Y es tremenda esta afirmación. Habrá una intimidad, en ese día habrá una intimidad tal entre Cristo y nosotros, como la de un matrimonio. Y de hecho, ese es el parentesco que vamos a tener entre Cristo y la Iglesia, tal como nos dice su palabra. Sabéis que en el Antiguo Testamento al acto sexual se le conoce como conocer. Fijaros que estamos hablando del conocimiento. Decía, fulanito conoció a menganita y tuvieron un hijo. El verbo conocerse es algo muy, muy íntimo. Pues ese será el conocimiento total entre nosotros y Cristo.
Mirad, vamos a buscar un texto que es paralelo a este, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O como, parafraseando, porque le veremos tal cara a cara, como dice Pablo. Fijaros que este texto coincide totalmente con nuestro texto que estamos meditando. Nos habla de lo que somos ahora. Ahora dice que somos hijos de Dios. Hijos, yo añadiría, quizá en el sentido de niños todavía, no somos adultos. Y cuando lleguemos al cielo y alcancemos esa madurez, ¿qué seremos entonces? Pues no podemos ir más allá. El propio Juan lo dice, no está revelado que seremos allí. Pero una cosa sí que nos dice que seremos semejantes a Él, semejantes a Cristo. Y esto es increíble, si empiezas a pensarlo, ser semejantes a Cristo. Evidentemente, iguales no, Él es Dios, nosotros no, pero semejantes a Él. Esto solamente ya nos tiene que llenar de gozo y de esperanza y deseando de que llegue ya ese día para ser semejantes a Él. Pero volviendo a nuestro texto, nuestro conocimiento parcial, el conocimiento que tenemos ahora parcial de Dios, es por nuestra parte únicamente, porque el Señor ya nos conoce de forma completa. Volvemos al versículo 12 de nuestro texto, que ya lo hemos leído. Tengo aquí un lío de papeles. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y esta frase a mí personalmente me gusta mucho y mi mente vuela. ¿Qué significará esto? Entonces conoceré. Se entiende que conoceré al Señor como Él me conoció a mí. Y eso es a lo que venía al principio. ¿Cómo nos conoce el Señor? ¿De qué manera nos conoce el Señor? ¿Qué impresión le estaré dando yo en este momento? ¿O qué valoración hará Él de mí? Pues mira, la Biblia nos dice algo en relación con cómo nos conoce el Señor. Y podemos hablar un poquito acerca de este conocimiento en tres tiempos: en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. ¿Cómo nos conoció en el pasado? ¿Cómo nos conoce ahora en el presente? ¿Y cómo nos conocerá en el futuro? El pasado. Podríamos mencionar un texto que lo podíamos decir de memoria y seguro que alguno ya lo está pensando. Salmo 139, versículos del 1 al 4. ¿Cómo nos conoció el Señor en el pasado? Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a este texto? Y muchas veces lo sabemos hasta de memoria. Cuando pasan cosas que no entendemos en nuestra vida, pues nos consuela saber que todo está escrito ya en la mente de Dios y que Él ya conocía toda nuestra vida antes de crearnos. Así que Él nos creó con un propósito que Él conoce. Muchas veces nosotros no lo conocemos, ni lo comprendemos, pero Él sí lo conoce. Y sabemos y confiamos en que todo ayuda a bien a los que a Dios aman. Otro texto, también en cuanto al conocimiento pasado, de nuestro pasado, Jeremías 1, versículo
5, o sea, capítulo 1, versículo 5, Jeremías 1, 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es un texto similar al salmo que hemos leído, pero en este caso es una profecía dirigida especialmente al profeta Jeremías. Pero lo cierto es que la podemos aplicar para cada uno de nosotros, que hemos conocido al Señor. El Señor también nos ha dado esta comisión de ser profetas a las naciones. Como dice también en Efesios 1:4, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fijaros de que estamos hablando del conocimiento en el pasado. El Señor nos conoció ya antes de nacer y lo que tenía en mente cuando aún no habíamos sido creados ya era para su gloria y para sus propósitos. ¿Qué podemos decir a todo esto? Pues que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude para cumplir las expectativas que el Señor ya tenía de nosotros cuando nos concibió en el vientre de nuestra madre. Dios nos conoce en el presente, el segundo aspecto que yo he querido tocar aquí. Y me gustaría mencionar dos textos del conocimiento presente del Señor. El primero es Juan 10, capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Conocimiento presente. El Señor nos conoce. Podríamos añadir que Jesús, nuestro pastor, porque él dice el texto que yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, el Señor nos conoce mucho mejor a nosotros que nosotros a Él, por lo que estamos meditando, porque nuestro conocimiento es en parte. Las ovejas conocen la voz del pastor, conocen su olor, pero no conocen el carácter del pastor, sus inquietudes o sus pensamientos acerca de ellas. Sin embargo, el pastor sí. El pastor conoce a cada una de las ovejas, incluso las conoce por nombre, a cada una. Y aunque a veces no entendamos por qué el pastor nos lleva por caminos tortuosos, por caminos que no, pues yo por aquí no iría, pues confiamos en Él porque es nuestro pastor y porque es nuestro buen pastor. Y otro texto muy importante acerca del conocimiento actual, presente de Dios hacia nosotros, no hace falta que lo busquemos, es en Apocalipsis 3 y se repite 7 veces. Dice el capítulo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Es lo que el Señor empieza su mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis y empieza los 7 con esta frase, yo conozco tus obras. Después el mensaje es diferente para cada una, pero esto es común para todas, por lo tanto, pues será importante. No dice a una, yo conozco cómo eres, yo conozco tu actitud, hasta esto, por esto o aquello. Luego sí que menciona estos aspectos de cada iglesia, de esas 7 iglesias, pero empieza por las obras. Yo conozco tus obras. Por algo será. Será porque al final, las obras al final son la evidencia real de todo lo demás, de todo lo que creemos, de lo que somos y de nuestra actitud en la vida. Al final se reflejan por nuestras obras. Y el Señor está aquí en línea totalmente con la enseñanza de Santiago, del apóstol Santiago, acerca de las obras, que son la evidencia visible de nuestra fe, que no se puede ver. Pues tenemos que cuidar también nuestras obras, porque el Señor las conoce y las tiene muy en cuenta en relación con su conocimiento presente de cada uno de nosotros. Y en cuanto al conocimiento futuro, pues
podríamos comentar un pasaje también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 17. Un versículo precioso, enigmático, versículo 2, o sea, capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La piedrecita blanca. Hay varios significados. Los comentaristas dan algunos significados en relación con esta piedrecita. El que más encaja es que en el tiempo en que fue escrito esto, esta piedrecita que se usaba en aquel tiempo con el nombre propio de la persona era como un billete de entrada para entrar en algún evento, en algún banquete de aquel tiempo. A veces pues, se escribía el nombre de la persona en una piedrecita y se le regalaba. Estás invitado a mi boda o algo así, ¿no? Pues esta es la promesa que el Señor da a los creyentes de la iglesia de Pérgamo, en este caso, y por extensión, pues también a todos nosotros. Para el Señor somos todos personas únicas y originales. Y cuando estemos allí, entonces conoceremos, lo que decíamos antes, conoceremos quiénes somos para el Señor a través de ese nombre nuevo que Él nos va a dar. Un nombre que ya lo tenemos, un nombre nuevo que Él nos va a dar allí. Y fijaros que en el cielo habrán millones de hijos de Dios, de creyentes. Pues no habrá dos nombres repetidos, no habrá dos. El Señor nos conoce a cada uno por nuestro nombre personal. Y solo Él lo conoce. Y entonces en aquel día nos lo va a dar a conocer en esa piedrecita blanca. Entonces conoceremos quiénes somos para el Señor en aquel día, con ese nombre que nos va a dar, que ya repito, que Él ya lo sabe, ya nos conoce por ese nombre. Yo no seré Moisés, a saber, Él lo sabe. Entonces, en aquel día habremos alcanzado nuestra edad adulta, habremos dejado de ser niños, habremos dejado de ver por espejo, y entonces comprenderemos todo. Y nuestro conocimiento del Señor allí sí que ya será completo, del mismo modo que Él nos conoce completamente a nosotros. ¿Cómo nos ve el Señor? Pues según lo que dice nuestro texto, pues el Señor ya nos está viendo ya como lo que seremos allí, ya nos conoce por ese nombre. Sí que Él ve nuestras imperfecciones, ve nuestros errores, nuestra niñez, en cierto modo, ¿no? Pero a la vez ya Él está viendo lo que seremos allí y quién somos en realidad. Y es como cuando vemos a un niño, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el programa de La Voz, la voz, cuando vemos La Voz Kids, vemos a un niño pequeño ahí cantando súper bien, cuando sea mayor será un crack, será un cantante por excelencia, ¿no? Claro, nosotros no sabemos a ciencia cierta si finalmente será cantante o a lo mejor será otra cosa, pero el Señor sí que lo sabe de nosotros, Él sí lo sabe perfectamente. ¿Y quién seremos allí? Y mucha de la paciencia que el Señor tiene con nosotros es porque sabe que somos niños y sabe que tenemos que pasar por este proceso hasta llegar a ser lo que Él quiso que fuéramos cuando estemos allí en su presencia. Pero eso desde nuestra perspectiva temporal, pues seguimos siendo niños imperfectos y en esta etapa, pues ya lo sabemos, hay sufrimiento, hay dolor y muchas veces hay incomprensión de lo que nos pasa. Como a los niños pasan por etapas de sufrimiento y dolor que no entienden. Y para soportarlo, para no sucumbir, pues necesitamos ese espejo que es imperfecto, pero es lo que tenemos y es lo que nos mantiene en pie, ese trípode de la fe, la esperanza y el amor.
pero no la fe, esperanza y amor que nos da el mundo, sino la que viene de Dios, de su palabra y de su espíritu que mora en nosotros. Somos niños, pero no somos huérfanos. Tenemos al Señor como Padre y hasta el día que, además de que sea nuestro Padre, será nuestro esposo. Y habrá total intimidad entre nosotros y Él. Pues bien, hemos llegado al final de esta meditación y tenemos que dar las gracias al Señor por todo lo que hemos visto hoy y especialmente por esto último, por el futuro glorioso que nos espera cuando lleguemos a su presencia. Allí entonces ya, sí, seremos completos, seremos perfectos y lo seremos para toda la eternidad. Allí no hará falta ni la fe ni la esperanza, pero el amor sí, el amor perdurará para siempre. Pues ya, para terminar, y volviendo a la pregunta de mi madre, ¿cómo nos verá el Señor? Decía mi madre. Pues gracias a Jesucristo y gracias a su sacrificio, Él no nos ve como realmente somos. Sí que conoce, lo decíamos antes, conoce todo de nosotros, lo bueno y lo malo, pero principalmente, ¿cómo nos ve el Señor? Pues nos ve a través de la sangre de Cristo, menos mal, de su sangre, con la que hemos sido comprados, y gracias a ello, y si le somos fieles, pues Él va a estar siempre a nuestro lado, porque su amor por nosotros está por encima de todo. Pues eso, que el Señor nos ayude a serle fieles durante toda nuestra etapa de niñez en esta vida y que nos ayude en ese proceso de crecimiento, que vayamos creciendo poquito a poco cada día hasta que llegue lo perfecto, hasta que lleguemos a estar en su presencia. Y nada más, y que el Señor nos bendiga.